Si estás escuchando esto, superviviente, quiero decirte que no estás solo. Estoy transmitiendo esto desde una torre 3000 kilómetros al suroeste de Knoxville y quiero que sepas que no te he abandonado, pues he dispuesto mi tiempo para probar distintas modificaciones que sé encontrarás útiles para hacer más apacible tu proceso de supervivencia. Por eso, hoy te traigo 13 mods para tus partidas en Project Zomboid. ¿Cuántas? 13. Hay algo en Project Zomboid que nos hace invertir mucho tiempo a la hora de querer rasgar la ropa de todos los caídos. Ya sea porque necesitamos tela o simplemente por enfermos mentales. Y es que en Vanilla deberemos ir deshilachando de zombie en zombie. Rip All Clothes nos permitirá romper con toda vestimenta de un solo clic. Dejar a nuestro personaje divirtiéndose con la tarea. Pero ten cuidado, asegura que no haya caminantes cerca. ¿Eres amante de la construcción y te has quedado sin clavos y tornillos? Una alternativa a explorar por cajas de estos es conseguir desecho de metal y hacer los propios. Con un martillo y una sierra podremos utilizar un pedazo de chatarra para convertirlo en 10 unidades de tornillos o clavos, para posteriormente tirarlos todos al suelo y enfrentar problemas de rendimiento en nuestra partida. Mira, yo te recomiendo que todo lo que vayas creando, cada 100 unidades podrás crear una cajita para estos. Ningún Jesucristo fue dañado para este video, pero a él le encantaría que siguieras esta cuenta para que llegue a 10,000 seguidores y le den su plaquita de madera o plástico. No sé si den algo, pero estaría genial. Bien, es momento de ponernos serios. Pero vamos comenzando con la buena noticia, pues tener esquizofrenia en nuestra partida nos dará 7 perks de puntos para gastar al momento de diseñar a nuestro personaje. Ya, esa fue la única. Porque al igual que en la vida real, dicha enfermedad se volverá un verdadero martirio. Todo podría no ser lo que parece ser. A veces los sonidos que escuches podrían no ser reales. Todos los ataques de esquizofrenia estarán ligados al estrés de nuestro personaje. Y bueno, esto es un apocalipsis zombie. Recuerda que esto será lo único seguro que tendrás a lo largo de tu partida. Los terrores nocturnos aumentarán considerablemente, haciendo que despertemos una o varias veces durante la noche. Si estás jugando en multiplayer, ver morir a uno de nuestros compañeros será un evento traumatizante, por lo que esto podría conducir a un colapso mental. La risa y los gritos hacia ti mismo serán habituales. Dependiendo de los niveles de estrés, las alucinaciones de muertos vivientes podrían ocurrir. Ya no sabrás qué es real y qué no. Pero no todo está perdido. El mod añade un nuevo medicamento, clorpromaxin, ya que ayudará considerablemente a nuestra patología. Sin duda, es un mod muy completo que incrementará el terror y la angustia a niveles pútridos. Había hecho un video con este mod, pero nunca lo direcciono porque me lo desmonetizaron. Aquí te lo dejo por si quieres verlo. En videos pasados te había recomendado Visible Generators and Corpses, lo cual nos permitía ver cómo cargábamos con los generadores y los tiesos. Desinstálalo, mejor utiliza Schizots Carryable Everything, y con este no solo serán visibles al cargar con los antes mencionados, sino que una gran variedad de objetos también como refrigeradores, lavadoras, extintores, fierro viejo, televisores, ollas, generadores y hasta cuerpos. Todo eso que le estorba nosotros nos lo llevamos, doñita. Cambia el aspecto de la piel de los zombies con Zombie Skin Retexture a una más realista. Si haces streaming, te recomiendo usar las texturas también incluidas con el mod con la palabra Underwear, para que no tengas problemas con la censura. Este mod lo utilizo bastante para mis videos y en general para mis partidas, ya que acomodar los objetos puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza. La decoración ahora no será un problema con esta modificación, pues Better Placement agregará
un nuevo vector direccional a la hora de posicionar cualquier cosa. Podremos desplazarnos verticalmente para dejarlos donde nosotros queremos. Aprovecho para corregirme, ya que no es que agregue un nuevo vector, el movimiento será siempre en 2 ejes. Imagina que luchas por tu vida y lo único que se interpone entre las agresivas garras de estos seres y tu carnita jugosa toda bonita es un bat autografiado por Baby Ruth, y de repente todo imbécil lo dejas caer al piso, dejando vulnerable esas suaves lonjas esponjosas. Muchos presentan este mod como solo para tryhards, pero yo lo venderé como un mod realista. A ver, seamos objetivos. ¿Cuántos de nosotros estaríamos preparados para esto? Muy pocos. No duraríamos ni un día quizá. Hasta yo, que entrené artes marciales mixtas varios años, después de la esclerosis múltiple, una semana sin medicamento estaría como él. No, así no. El mod tomará como variables distintos parámetros, como serán la fuerza, destreza, el humor y como complemento la temperatura y la lluvia. Entonces deberemos prevenir un arma secundaria a la mano, en caso de que nuestra estupidez nos supere. Lo del personaje, ya que esto estará sujeto al azar. Cabe mencionar que el mod te arroja el dato de la probabilidad de que dejes caer alguna de las armas, cosa que la verdad no me gustó, y no encontré forma de ocultarla. Si la conoces, por favor déjalo en comentarios. Según el creador, dice que... No te creas, no dice nada. Tuve que instalarlo para probarlo y venir a decirte que no agregará mecánicas nuevas. Solo añade monas chinas en lugar de zombies. Espérate, que no ha llegado lo peor. O lo mejor, depende de la postura desde la que lo veas. Pues con Furry Apocalypse encontrarás casi lo mismo que con las monas chinas. Pero aquí podrás exterminar con estos peludos amigos. Este mod no agregará ropa nueva a los zombies, sino hará que algunos de estos aparezcan sin alguna prenda al azar. Esto para dar más variedad y realismo a tu partida, además de hacer apariciones de caminantes de áreas específicas en todo el mapa. Ahora que estamos en un mes patrio, lo cual me resulta una gran estupidez, podremos encontrar, como su nombre lo dice, cosas mexicanas. Las cosas que realmente nos identifican como mexicanos y no las payasadas que escriben aquí. El folclore mexicano perfectamente representado por el creador Macaquicus. Todas las imágenes y assets 3D han sido diseñadas totalmente por él. Playeras de partidos políticos, antojitos variados y no podría faltar la famosa caguama para disfrutar de una buena banquetera al lado de uno o varios de estos con el maravilloso aroma de la descomposición. Hay que tener en cuenta que algunos zombies pudieron dedicarse a actividades ilícitas estando en vida. Podrían tener loot muy útil para ti. Esta acción seguramente la viste en alguno de mis videos. No solo añadirás más emoción con la animación, sino que será muy útil y satisfactorio asestar un golpe justo después de esquivar una mordida. El creador nos advierte que no será posible hacerlo en escaleras. Si la realizamos muy tarde, seremos alcanzados con facilidad, y si repites demasiado dicha acción, nuestro personaje se cansará muy rápido. Espero estas modificaciones te vengan muy útiles y renueven o mejoren tus partidas de una manera significativa. Si tienes instalado alguno de los anteriores, por favor hazme saber en la caja de comentarios cómo te ha funcionado, con el objetivo de compartir entre todos problemas de compatibilidad con algunos otros mods. Y sin más, yo me despido a seguir probando y experimentando con mods para seguir trayéndote videos como este. Agradezco demasiado tu presencia y tus comentarios. Ha ido muy bien mi video pasado y a la mayoría de ustedes les gustó. Te seré sincero, y la idea a mí también, tanto que estoy en la tentativa de hacer de la historia una más completa, que pueda plasmar sin las restricciones del propio juego e incluso la misma censura de las redes. Todavía no lo comienzo, pero claro que lo haré saber en todas mis redes una vez avance con este. Nuevamente, gracias, pasa un excelente día y nos vemos en el próximo video. Estás en Upgrady.